del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, del CESO, Celina Calore, que me dicen que ya la tenemos en línea. ¿Cómo le va? Andrés Batistela la saluda, Calore. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Queríamos charlar por un relevamiento que han publicado desde el CESO en el día de ayer, si no me equivoco, digo, que habla de el repunte del consumo en la provincia de Santa Fe. ¿Es para ilusionarse, Celina? Bueno, es un repunte que ya venimos viendo en los últimos meses. Es un repunte que es bastante heterogéneo, es decir, hay algunos sectores puntuales que tienen recuperaciones muy marcadas y ya consistentes y continuas en los últimos 6 meses, pero tenemos un dato interesante que nosotros resaltamos, que es el incremento de la venta de supermercados en términos reales. Es Ujú. decir, se incrementaron las cantidades vendidas en los supermercados. ¿Y por qué lo remarcamos? Porque era la variable que por ahí no estaba llegando a contagiarse de esta recuperación, y es una variable interesante porque es bastante transversal del consumo que hacemos en general todos y todas, ¿no? Esto tiene que ver con principalmente el consumo de alimentos y bebidas, y los consumos que uno hace, por ejemplo, de almacén también en los supermercados. Claro, es decir, el año pasado con la cuarentena más estricta, imagino, habíamos caído al subsuelo, ¿no? En estos números y en estos rubros, Celina. Sí, así es. Y bueno, ahora ya estamos mostrando este incremento, que es un incremento en el caso de supermercados del 15% en términos reales, es decir, estamos ganando a los precios, así que es una buena señal, al menos en este mes de abril. Pero déjame que te diga, es un crecimiento, una recuperación cautelosa, porque está muy sujeto a lo que suceda con la variable precios, que sabemos que es una variable que está haciendo difícil de poder frenar esta evolución de los precios, y por otro lado con la variable salarios o ingresos, que también en este momento están en el centro de la escena con la reapertura de algunas paritarias de algunos sectores que tienen la posibilidad de pelear un poquito más ese incremento salarial. Claro. Entonces, ¿cómo explicar este leve repunte calore? Si decimos, bueno, los precios aumentan una barbaridad, los salarios no han ganado poder adquisitivo, por lo que uno ve más o menos en los números. ¿Cómo entender este repunte? Sí, lo entendemos porque hay una recuperación de la economía en algunos sectores puntuales, no solo respecto a lo que fue el año pasado, sino también en algunos casos ya llegando a niveles de 2019, niveles prepandemias. Y en esos sentidos se destacan, por ejemplo, el sector de la construcción, que viene un poco a la cabeza de la reactivación, un sector que es muy importante para nuestra provincia porque tracciona, genera mucha mano de obra, y este sector está teniendo incrementos del 33% para el mes de mayo, por ejemplo, ¿no? En lo que tiene que ver con el consumo de cemento Portland, que es un indicador fiel de esta actividad de la construcción, Ujú. promovido principalmente ahora por la obra pública, pero también por la obra privada. Y Claro. después otros sectores interesantes como el sector automotriz, que ya también desde hace varios meses, yo diría a partir desde ya septiembre del año pasado, que están teniendo un repunte importante, y también el consumo de energía eléctrica en lo que son las industrias, que dan cuenta de una reactivación también de la actividad económica. Lo que sucede, creo yo, es que por ahí queda un poco desdibujada todos estos datos positivos, porque primero hay otros sectores de la economía que no llegan a contagiarse de esta recuperación, los que están asociados principalmente a sectores que no han vuelto a la actividad normal prepandemia, como la hotelería, el turismo, la gastronomía, Ujú. son muy afectados y que también tienen mucha incidencia en los puestos de trabajo. Claro. Así que creo que queda un poquito desdibujado por eso y por el alza de los precios que no logra descender. Claro. ¿Qué están viendo ustedes o qué proyección podemos hacer, Calore, de acá a las elecciones en septiembre, en noviembre? ¿Vamos a ir viendo cada vez un poquito más? Y yo creo que está asociado a esto que comentaba antes de esta reapertura o adelantamiento de la revisión salarial de muchos sectores. Eso va a ser clave porque con un año electoral y también bajo la premisa que se planteó el gobierno ya a principio de año de que los salarios le ganen a la inflación, creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Si verdaderamente
los ingresos fijos de los trabajadores y trabajadoras pueden incrementarse por encima de los precios. Eso es lo que nos va a dar el indicio de qué va a suceder de acá a las elecciones, teniendo en cuenta también que hay cierto freno a la devaluación del tipo de cambio oficial. Esto también sirve para que no se traslade a precios estos aumentos del dólar, así que son todas cuestiones que vienen a preservar un poco el poder adquisitivo de las familias. Claro, usted tocó el tema tipo de cambio y con eso quiero cerrar porque en estos días, dependiendo a quién uno escucha, a quién uno lea, Celina, dependiendo el librito que tenga cada uno de ellos, uno dice el tipo de cambio está atrasado, otro dice tranquilo con el tipo de cambio no pasa nada, va a seguir así, otros dicen después de las elecciones va a venir una devaluación brutal, otros dicen que no va a pasar nada. ¿Qué está viendo usted en este sentido? Bueno, respecto del atraso, ¿no?, del tipo de cambio, eso se sustenta en que no está acompañando a la evolución de los precios internos a la economía. Ujú. Pero yo creo que eso no hay que medirlo solamente con la inflación nuestra de la economía, sino ver qué pasa en el resto del mundo y principalmente en nuestros principales socios comerciales, donde en realidad no se ve ahí un atraso del tipo de cambio en términos de pérdida de competitividad. Sí, después está la cuestión de las presiones que empiezan a haber con las brechas de los tipos de cambio, que se dan, por ejemplo, en el dólar paralelo, no solo el dólar informal, el dólar blue, sino también el dólar bolsa, como se llama. Ujú. Entonces ahí también empiezan a haber algún tipo de presión que puede también generar algún tipo de tensión interna en los precios. Ujú. En general lo que estamos viendo es una desaceleración de la tasa de devaluación y no soy de hacer futurología de qué puede suceder luego de, digamos, a fin de año, porque en Argentina vivimos mucho el día a día y predecir el valor del dólar creo que es una de las cosas más difíciles que se nos piden a los economistas y creo que no estamos en condiciones de decir algo así, y menos en ese plazo que, si bien parece un corto plazo, para Argentina es muy largo. Claro, ahora sí, última pregunta. En cuanto a las restricciones externas, ¿estamos volviendo a tener un volumen importante de divisas, producto no solo del cepo, digo, sino del precio internacional de los commodities y de que están en un valor bastante alto? ¿Esto nos dio algún respiro en este sentido? Sí, por supuesto que el precio alto de los principales productos que nosotros exportamos es algo positivo en el sentido de que nos hace que tengamos más dólares, mayor ingreso de dólares y una mayor cantidad de reservas internacionales, que eso nos da un colchón, le da un colchón al Banco Central para tener cierta maniobra, margen de maniobra a la hora de intervenir ante posibles corridas cambiarias. Ahora bien, también eso tiene la cuestión de la incidencia en los precios internos, que es lo que estuvo afectando bastante a la cuestión de la canasta básica alimentaria, principalmente con esta inflación importada. Ujú. Celina Calore, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo. Chau, chau. Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.